Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Jesucristo, durante su ministerio terrenal, le advirtió a sus apóstoles y discípulos diciendo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto les será ocasión para dar testimonio. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo habrán de responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas serán entregados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán sus almas. Bienaventurados cuando por mi causa los insulten, persigan, mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos es grande su galardón, pues así persiguieron a los profetas. También en las epístolas el Espíritu Santo dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que lo mismo padecen todos sus hermanos alrededor del mundo. Pero es mi oración que el Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca después de un breve sufrimiento, que a Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. El libro de los Hechos está lleno de ocasiones en que Satanás, sus demonios y sus siervos atacaron a los apóstoles y siervos de Cristo. Todo ello fue preámbulo de sangrientas persecuciones como las que Nerón y muchos más después de él levantaron por siglos contra el nombre de Jesucristo, sus discípulos y su iglesia. Por 3 siglos hasta Constantino, los circos romanos, las cárceles, las cruces y las jaulas de las fieras muchas veces se tiñeron con la sangre de los hijos de Dios. Y aún después de ellos y hasta nuestros tiempos, no ha dejado de acumularse el número de mártires que han caído torturados, quemados, apedreados, ahorcados y asesinados por causa del Evangelio. En Hechos se relatan ocasiones en que el sumo sacerdote con el jefe de la guardia, llenos de celos y enfurecidos, queriendo matarlos, los encarcelaron. La Biblia asegura que a pesar de sucesos como este, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero no es raro que en ocasiones sea difícil apreciar en qué le ayuda bien a la iglesia una tragedia como cuando se asesina vilmente o muere trágicamente un siervo útil y ejemplar de Dios. O cuando se muere una madre que deja huérfanos a 6 hijos, o se pierde una propiedad u organización cristiana que era de gran bendición a la comunidad. Es entonces cuando Dios nos recuerda su sentencia que dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ante la tentación de pecar dudando de la sabiduría de Dios, al igual que cuando Pablo cuestionaba al Señor de la utilidad o provecho que pudiera tener el aguijón que le fue dado en su carne, quizás una afección de los ojos, hoy el omnisciente y sabio Dios vuelve a contestarnos: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En estas persecuciones relatadas en Hechos, aunque los apóstoles sufrieron el terrible dolor de los azotes y Esteban la muerte apedreado, Dios sí se encargó de registrar cómo fue que aprovechó las circunstancias para manifestar su poder y usar a sus siervos para predicar las buenas nuevas de salvación y bendecir a la iglesia y a la comunidad. Dice la Biblia que como consecuencia de las persecuciones, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente
en Jerusalén, cuando aún muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y en poco tiempo se agregaron más de 5,000 varones que, habiendo oído la predicación de la palabra, se convirtieron a la fe. También hubo la rara oportunidad de testificar a los dirigentes civiles y religiosos de la ciudad, como a los 70 dignatarios del Sanedrín, donde muchos de los oyentes eran personas educadas y famosas, aunque otros no eran sino parte de la turba que solo semanas antes habían sentenciado a muerte al Señor gritando: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pedro los enfrenta a todos lleno de valor y sabiduría de lo alto, y dice el relato que cuando se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y los de la familia de los sumos sacerdotes, les preguntaron: ¿con qué autoridad o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces se maravillaban viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Otra de las maravillas que sucedieron durante el encarcelamiento de los apóstoles fue el mensaje enviado por Dios a través de la aparición de un ángel del Señor, que, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Así, cuando llegaron los alguaciles y no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. La Escritura dice que esto trajo otra hermosa oportunidad de predicar el Evangelio. Pues los apóstoles, obedientes y armados de nuevo valor, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Además, luego los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado toda Jerusalén de su doctrina. Y llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es pues necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero ellos nuevamente salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por último, también como consecuencia de estos sucesos, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, dijo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sean hallados luchando contra Dios. Es mi oración que Dios nos conceda la fe, sabiduría y paciencia para que en medio de las tribulaciones, las persecuciones y la incertidumbre sobre las consecuencias, tratemos de concentrarnos en saber y obedecer la voluntad de Dios y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús más que en los problemas y peligros. Amén. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.